Hola a todos, bienvenidos a Osana en Excelsis. Hoy quiero comentar con ustedes, sé que el tema de la conversión de Cameron Bertucci ha creado una gran cantidad de revuelo en el mundo protestante, así que vamos a estar aquí comentando algunas de esas reacciones del mundo protestante a la conversión de este hermano que, como sabemos, es una persona muy inteligente, muy carismático, con una gran capacidad de tocar temas supremamente interesantes en su canal Capturing Christianity y que, como les contaba, pues tiene ahora una audiencia de 140,000 personas que, por supuesto, saben y conocen de su conversión y sin duda alguna eso es para la Iglesia Católica y para el catolicismo una interesante oportunidad de alcanzar una audiencia protestante que en el pasado no se alcanzaba del todo, y con Cameron Bertucci vamos a tener esa oportunidad. Entonces, esto ha creado una serie de nerviosismo, unas reacciones emocionales de parte de muchos protestantes, pero también algunas reacciones ideológicas. Y en este caso quiero comentar con ustedes la de Jonathan Ramos, que me pareció quizás la más particular, ¿no? Y quisiera tocar el tema porque Jonathan en uno de sus videos recientes aprovecha para, de forma muy velada y sutil, lanzar un ataque tanto a la iglesia como a algunos católicos que sostenemos que en la iglesia está la verdad. Entonces, básicamente la idea, lo que está diciendo Jonathan es que es sectario concebir a Dios de una sola manera, ¿no? Entonces él va a atacar esta posición, va a decir que esta es una posición mala, y quiero que lo que quiero que hagamos hoy es que escuchemos lo que él dice, contrastémoslo con su ideología de las máscaras de Dios, con su conceptualización filosófica, y al final hagámonos la pregunta: ¿cuál de los dos caminos parece un camino mucho más seguro, mucho más en línea con la revelación de Dios? ¿Cuál de los dos parece un camino mucho más cristiano? Entonces, comencemos con un video. Pongamos un video de Jonathan porque quiero mostrarles exactamente a qué me estoy refiriendo y qué fue lo que dijo en su contexto original. Vamos entonces, voy a compartir mi pantalla. Este es el video que se llama Cameron Bertucci, Fernando Casanova, Santiago Alarcón, Conversiones a Roma y Análisis Filosófico. Escuchemos qué dice Jonathan al respecto. Pongámoslo en pantalla completa. Una pequeña propaganda, la vamos a saltar ya. Una de las características del sectarismo es esa patológica necesidad de concebir que la única manera de interpretar a Dios es la tuya, ¿no? Y que la única manera de vivir la vida espiritual es la de tu secta, digamos, ¿no? Entonces se convierte en una fe tan hermética que se torna imposible, ¿no? Porque te genera una burbuja ideológica impenetrable, y cualquier elemento que sea dispar o disonante de esa burbuja hermética en la cual estás habitando es un peligro que debe ser extirpado lo más pronto posible. Vamos a mover esto. Lo que está diciendo básicamente Jonathan, entonces, que esa conceptualización de esa idea de concebir que existe una única forma de interpretar a Dios, para él es sectario. Y la palabra sectario, por supuesto, viene de la palabra secta, que sabemos tiene una palabra que tiene unas connotaciones bastante negativas,
Y por supuesto está hablando del catolicismo, ¿no? Así que está atacando a aquellas personas que creen que hay una verdad, que esa verdad está revelada, que esa verdad es una verdad objetiva, que hay que seguirla, y lo contrasta, quizás, como lo vamos a ver, o mejor dicho, eso está en contraste con una visión pluralista, esa idea de que Dios tiene muchas máscaras, y una de esas máscaras para él no es meramente el catolicismo, ¿no? Como lo ha planteado, sino que él se está refiriendo al cristianismo mismo. Entonces yo quiero que veamos como, de nuevo, vamos a hacer un contraste hoy, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener la fe católica, que en este caso él se está refiriendo a esta fe, a pesar de que habla de secta. El contexto es católico, y acaba de mostrar a Fernando Casanova que seguramente para él es un sectario, ¿no? Entonces vamos a hacer ese contraste entre la fe católica y los católicos que creemos en el magisterio y en la revelación divina que hemos recibido, y lo vamos a ver con esta idea de las múltiples máscaras, de la cual, como les digo, el cristianismo es una máscara más. Entonces, vamos a escucharlo. ¿Dónde surgió esta idea, o dónde está? Pues son conocidas las declaraciones. Esta fue una declaración en México, así que vamos a verla. Déjenme mostrarles esta presentación. Creo que tiene aquí unos subtítulos. Entonces escuchemos a qué, digamos, con qué ese sectarismo al que él se refiere cuando está hablando en un contexto del catolicismo, ese sectarismo del que nos acusa seguramente a muchos católicos como yo, ¿con qué lo contrasta? O sea, ¿cuál es la oferta, cuál es la propuesta de Jonathan Ramos? Escuchémoslo. En Dios pasa que detrás de ese Dios de la religión, vos lo deberás si hay otro Dios de otra religión, ¿no? Vos deberás el Dios cristiano y aparece el Dios judío, deberás el Dios judío y aparece el Dios semita, deberás el Dios semita y aparece el Dios cananeo, deberás el Dios cananeo y aparece el Dios sumerio, deberás el Dios sumerio y aparece el Dios pretórico. Es decir, van apareciendo distintas manifestaciones epifenoménicas de Dios, que en definitiva hay un Dios que está detrás de todo esto. Como que hay un Dios que es la cosa en sí, y hay manifestaciones de la cosa en sí, que son fenómenos que se acumulan y la trascienden. Entonces, dice Jonathan que él está más cerca de ese Dios de las máscaras, y por supuesto, él contrasta probablemente esa posición con una posición similar a la que yo tengo, de una verdad católica, de una verdad definida, de una verdad que ya ha sido entregada de una vez por todas, como está en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 3. Eso lo contrasta con esta idea de que a Dios se va develando, ¿no? Suena muy, muy parecido a esa idea de la revelación progresiva de la cual se habla en la nueva era. Y bueno, creo que yo puedo hablar de la nueva era porque estuve por muchos, muchos años y en muchas organizaciones nueva era. Esa era la idea, ¿no? Dios se va revelando, es una revelación progresiva. Así que este es quizás la contrapropuesta que tenemos de Jonathan en contra de lo que él llama el sectarismo, y en este caso, de nuevo, refiriéndose al catolicismo, por supuesto, porque está hablando en un contexto de conversiones de protestantes al mundo católico. Entonces, uno de los temas es que Jonathan decía que en alguna, si no estoy mal, una de sus presentaciones o en este mismo video, que todas estas enseñanzas sobre la máscara eran básicamente enseñanzas enseñanzas privadas, básicamente, pero en este video que les voy a mostrar, que es un video público, él reitera esa enseñanza de las máscaras, así que
lo que él llamaba como una especie de enseñanza privada, de hecho, vamos a confirmar que es una enseñanza pública. Entonces, déjenme les muestro este extracto. Y ese Dios, que está por encima de todos los dioses de las religiones, va a fenomenizarse, va a expresarse en las distintas religiones que hay en la humanidad. Yo considero que el Dios cristiano es la manera en la que Occidente ha podido descifrar a Dios, en la manera en la que Occidente ha podido acceder al misterio de Dios. O sea que, de alguna forma, ese Dios cristiano es para Jonathan, como lo relaciona en el tema de las máscaras, ese Dios cristiano es como un pequeño reflejo, ¿no? de un Dios que está por encima de toda la humanidad. Así que ese Dios cristiano no parece ser, de acuerdo a la mente de Jonathan, el verdadero Dios, sino que es simplemente una pequeña expresión, una pequeña manifestación de ese Dios. Lo cual yo creo que va ciertamente en contravía de lo que muchos cristianos piensan, ¿no? De que tenemos una verdad revelada, de que tenemos una visión de Dios muy en línea con lo que es la verdad. Y no simplemente una expresión más, ¿no? Una pequeña imagen de lo que es ese Dios. Así que, de nuevo, esta es enseñanza pública, así que no podemos decir que estamos malinterpretando la enseñanza privada de Jonathan. Él simplemente lo ha reiterado, como les muestro aquí, públicamente. Y no solamente eso, sino que él nos va a decir que, según él, esta enseñanza sobre las máscaras no es preocupante, ¿no? Pero yo lo que quisiera llamar la atención es, ya que nos acusa de sectarios, de pensamiento sectario, me gustaría que ustedes vieran que Jonathan parece ser una víctima de sus propias acusaciones, porque empieza a parecer que estas ideas de él terminan siendo sin duda bastante sectarias, ¿no? Y en parte, como vamos a darnos cuenta, a él esto no le parece problemático. Miren lo que dice acerca de estas máscaras, de las diferentes máscaras de Dios. Escuchémoslo. No es preocupante que un filósofo hable hermenéuticamente a Dios desde la estructura de lo simbólico como una máscara de una expresión religiosa común de la humanidad. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de cómo lo que hace es que, de alguna forma, como les digo, va a criticar lo que él llama el dogmatismo católico y lo va a cambiar, digamos, con ese intento de escapar de lo que él ve como una patología. Parece que él se está refugiando en una burbuja ideológica, ¿cierto? Esta burbuja ideológica de las máscaras de Dios, lo cual él, por supuesto, y nos damos cuenta que definitivamente defiende, ¿no? Así que, siguiendo con este tema de las máscaras, tengo otro video que vale la pena que lo miremos para que vamos entendiendo cuál es su propuesta, ¿no? Entonces, escuchemos este tengo aquí, es interesante, nos va a ayudar a entender mejor esos planteamientos. Y en este lo que nos dice es que, por ejemplo, en lugar de confiar en el depósito de la fe, en tener esa certeza de la verdad que ya ha sido revelada, lo que nos va a decir Jonathan es que hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero y hay que desenmascarar a ese Dios. Y obviamente esto no incluye solamente a los no cristianos,
esto para él va a incluir a los cristianos. Escuchémoslo bien, porque es muy revelador este video, esta enseñanza de Jonathan. Escuchémosla. Había algo en mí que me decía, no, Dios no está totalmente resuelto. Dios sigue siendo un enigma para la humanidad. Y ese enigma debe ser descifrado por cada cristiano, de nuevo, comenzando de cero. ¿Sí se dan cuenta? O sea que el enigma debe ser descifrado por cada cristiano, de nuevo, comenzando desde cero. Comenzando desde cero. Así que aquí uno se da cuenta de por qué Jonathan choca con una idea católica de magisterio, con una idea católica del depósito de la fe, porque para él, pues básicamente, dado que Dios tiene diferentes máscaras y lo que conocemos es una pequeña expresión de Dios, entonces lo que tenemos que hacer es develarlo, es la palabra que él utiliza, develarlo, y no solamente eso, sino que desenmascararlo, y es una labor que nos toca hacer desde cero, sin ningún tipo de preconcepciones, y me imagino que muy seguramente siguiéndolo a él, ¿no? Porque él es el que, por lo que entiendo y por lo que veo, él aparenta ser el guía en esta travesía hacia la verdad, ¿no? Y hacia el escape de lo que él llama este sectarismo dogmático, ¿no? Que personas seguramente como yo, a las que personas como yo él acusa de mantener estas ideas, ¿no? Así que ya nos vamos dando cuenta de que básicamente lo que hay es que deconstruir y probablemente, o bueno, literalmente empezar desde cero, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta aquí? La propuesta de Jonathan va a ser esta idea de que lo que tenemos que hacer es mitologizar de nuevo el cristianismo. Así que escuchémoslo filosofando a ver qué nos dice. Voy a ponerlo en pantalla gigante. Esto es en uno de sus videos. Miren que aquí no estoy sacando videos escondidos o son cosas que él públicamente, son videos públicos. Ustedes pueden ir a su canal, pueden escucharlo. Y aquí lo vamos a ver filosofando y dándonos un poquito más de su ideología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Remitologizar entonces el cristianismo. Escuchémoslo. Yo digo un trabajo de remitologización del cristianismo. A ver, si no escuchan bien, dice, yo digo un trabajo de remitologización del cristianismo. Nosotros tenemos que remitologizar. Nosotros tenemos que remitologizar. Tenemos que volver a convertirlo en un mito significativo. Tenemos que volver a convertirlo en un mito significativo. Así que la labor del cristiano es remitologizar. Ahora, yo creo que uno, desde el punto de vista filosófico, la pregunta del millón sería ¿y a qué se refiere Jonathan con remitologizar? Y bueno, tenemos que entenderlo, tratar de intentar entenderlo desde una forma, ¿cierto? Puede que esté tratándose de una mitologización favorable o una forma nueva de entregar el evangelio, de reempaquetar el evangelio y llevárselo a las personas, ¿cierto? Eso es como lo que uno podría imaginarse. Pero el problema es que Jonathan ha llegado a hablar del cristianismo no solamente como un mito, en el sentido meramente filosófico, sino que él contrapone algunos elementos que son parte del carácter mismo y la esencia misma del cristianismo y lo que nos permite a nosotros saber que es ahí donde está la verdad. Y yo creo que este es uno de los puntos más problemáticos al cual yo quiero llamarle la atención tanto a los católicos como a los evangélicos que lo siguen y lo observan. Porque esta es la propuesta, esta es parte del corazón y de la esencia
de la propuesta, ¿no? El remitologizarlo. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jonathan cuando habla de estos mitos? Escuchémoslo en este programa que se llama La Cantina del Ateo. Nosotros no sabemos si Cristo está o no está en el cielo, si resucitó o no resucitó. No lo podemos probar científicamente. Nosotros no sabemos si Cristo está o no está en el cielo, dice Jonathan, si resucitó o no resucitó. No lo podemos comprobar científicamente, va a decir aquí. Es muy probable que el cristianismo sea solo un mito. Es muy probable que el cristianismo sea solo un mito. Pero es un mito tremendo. Pero un mito tremendo. Así que, como les decía, digamos, creo que aquí tengo esa parte, porque es importante escucharla. Y lo que aquí lo tengo textual y voy a dejar todos los links en este programa para que ustedes puedan ir y puedan mirar y no puedan decir que estamos malinterpretando a Jonathan o que estamos sacando videos ocultos, que se lo grabó su enseñanza privada. Ahora, el tema de la enseñanza privada, ¿debería uno tener una enseñanza privada distinta de una enseñanza pública? ¿O como cristiano, todo lo que uno diga en público o en privado debería ser coherente y seguir una misma línea, ¿no? Entonces, pero de todos modos, como les digo, esto es enseñanza pública, así que no debería haber ningún problema para ustedes y les voy a poner los links para que vayan y confirmen lo que les estoy mostrando. Pero esto es lo que dice él. Nosotros no sabemos si Cristo está o no está en el cielo o si resucitó o no resucitó. Yo les hago la pregunta a mis amigos protestantes y a mis amigos católicos que siguen a Jonathan. Nosotros no sabemos, y especialmente a los católicos, o lo sabemos porque tenemos esa certeza de fe y también la validación que nos da el magisterio de la Iglesia Católica, que nos dice que estos eventos efectivamente pasaron. Y sí, uno puede decir que no se puede comprobar científicamente en el sentido de que no se puede poner en un laboratorio y comprobarlo a la manera en que la ciencia de hoy pueda quererlo, pero hay elementos muy contundentes para saber que Cristo resucitó, por ejemplo, ¿cierto? Pero esta idea de que es muy probable que el cristianismo sea solo un mito, pero es un mito tremendo, escúcheme bien. Esto es lo que va a abrir una puerta, es esto junto a la idea de que hay que empezar de cero, de que hay que develar a Dios. Yo creo que lo que hace es básicamente dejar sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Toda la búsqueda espiritual, todo el cristianismo se cae en su fundamento cuando uno empieza a decir que todo esto fue un mito. Así que, de nuevo, no son sino cosas que él está diciendo públicamente y eso lo va a contrastar con lo que él ve como una carga negativa, ¿no? Ese dogmatismo, esa idea de que existe una verdad, de que la verdad ha sido revelada, de que la verdad la tenemos, es una verdad católica, es un depósito de la fe. Ahora, ¿nos lo estamos inventando nosotros? No. Ustedes pueden ir, miren lo que dice Judas 1:3. He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Entonces, yo creo que es lo que nos está diciendo esta carta apostólica. No es que debemos empezar desde cero, no es que debemos casi que reinventar la rueda, y no es que el Dios del cristianismo sea una máscara, ¿no? Lo que nos está diciendo es que efectivamente esta es la realidad del Dios mismo y de que lo que necesitamos para encontrar la verdad nos ha sido dado de una vez y para siempre. Entonces, esto
como que entra en contraste con esa filosofía de las máscaras de Jonathan, ¿no? Y de esta idea de remitologizar y de entender el cristianismo como un mito y todas estas cosas, ¿no? Ahora bien, déjenme, para defender un poco también la posición católica de este ataque y de esta acusación de sectarismo, ¿no? Porque, como les digo, el sectarismo es una palabra asociada a la palabra secta y es una palabra que tiene unas connotaciones bastante negativas, ¿no? Porque nos da la idea de algo que está sellado herméticamente, de lo cual nada le puede entrar. Y entonces estas ideas modernas de libertad, de pluralidad, como que generalmente hacen ver que un sistema cerrado, un sistema hermético, como si fuera algo realmente negativo, ¿no? Donde no hay libertad, donde no hay la capacidad de expresarse. Pero G.K. Chesterton, un reconocido intelectual católico, escritor, él tiene una frase que a mí me encanta y que me gustaría compartir con ustedes. Miren, la frase dice lo siguiente. Él dice: la doctrina y la disciplina católica pueden ser paredes, pero son las paredes de un campo de juego. ¿A qué se refiere él? Cuando yo soy católico, y ahorita les voy a mostrar, y yo me ciño a la profesión de fe, eso para una persona como Jonathan es simplemente, se nota como si estuviese yo sellado herméticamente. Y eso a muchos les parece que es una falta de libertad, que no te deja expresarte, que no te deja pensar, pero realmente lo que está diciendo Chesterton es algo distinto, y es esas paredes, eso que algunas personas ven como unas paredes, son básicamente una protección. Y son una protección para este campo de juego en el cual nosotros nos podemos mover libremente. Imagínense que no existieran esas paredes. Podían entrar animales, podían entrar personas con malas intenciones, hacer daño. Si uno tiene niños, los niños se podrían ir, perderse en el bosque, pasar a la carretera. Entonces hay muchos riesgos cuando las paredes, cuando ese campo de juego, ¿cierto? Que es de alguna forma en nuestra mente, cuando esas paredes caen, muchos riesgos pueden venir. Y aquí lo que me está sonando a mí cuando Jonathan dice que hay que empezar desde cero, que hay que redescubrir, es que lo que está diciendo es tumbemos y echemos abajo esas paredes. Y es algo que mi recomendación es sean muy cuidadosos con esas ideas, muy cuidadosos, porque pueden ser muy dañinas y pueden abrir puertas a elementos que no son ni cristianos ni buenos. Entonces, esta es la idea de Chesterton aquí que quería compartir con ustedes. Y de nuevo, esta es la idea que puede tener alguien como Jonathan cuando él dice que una de las características del sectarismo, lo que decía al principio, es esa patológica necesidad de concebir que la única manera de interpretar a Dios es la tuya y que la única manera de vivir la vida espiritual es la de tu secta. Entonces se convierte en una fe tan hermética que se torna imposible porque te genera una burbuja ideológica. De nuevo, tal como dice Chesterton, hay mucha libertad dentro de esos límites que a nosotros como católicos nos impone el magisterio. El magisterio va a ser unas proposiciones de fe que yo voy a tener que aceptar, pero me voy a poder mover libremente en ese marco. Me voy a poder mover con gran libertad y voy a tener la seguridad y la garantía de que voy a estar dentro de un marco en el que no me voy a desviar, en el que voy a incorporar siempre elementos favorables, positivos para mi vida espiritual y no voy a jugar con mi fe. Entonces, ese es el contraste, ¿no?, que quería yo mostrarles hoy. El contraste entre ese Dios de las máscaras, ese Dios, esa idea del mito que hay que redescubrir, y el Dios católico, el Dios cristiano que ya está revelado, que nos guía con el Espíritu Santo hacia toda la verdad.
Por último, déjenme mostrarles algo, porque si en algo tiene razón Jonathan, es que personas como yo y todo católico deberíamos ser personas alejadas del relativismo. No podemos ser personas que dicen, sí, la verdad también puede estar en la nueva era, la verdad también puede estar en estas filosofías. No, yo creo que como católicos deberíamos, si bien no necesitamos firmar la profesión de fe, por lo menos intelectualmente deberíamos estar alineados con esta profesión de fe que salió en 1988 para todos aquellos que llevan a cabo un trabajo público en nombre de la Iglesia. Ellos tienen que firmar esta profesión de fe, que dice lo siguiente en uno de sus extractos. Dice: creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Entonces, nosotros como católicos, en un sentido, sí tenemos definidos muy claro cuáles son esos límites, ¿no? Sí tenemos muy claro que existen verdades objetivas, que no tenemos que reinventar la rueda, que no tenemos que empezar desde cero, que tenemos ya un fundamento y simplemente lo que tenemos que hacer es mantenernos dentro de esos fundamentos, donde existe una gran cantidad de libertad, pero esas son las paredes del campo de juego de las que habla G.K. Chesterton en su libro Ortodoxia. Así que lo que yo quiero mostrarles al final es esta, y quiero que se lleven esta imagen, ¿no? Eso que parece, para Jonathan, eso que parece un sistema asfixiante o esa idea de que solamente hay una única forma de interpretar a Dios y de que esto es una fe hermética, o eso que él llama burbuja ideológica, que según él, de nuevo el contexto es hablando de catolicismo. Esa burbuja ideológica para mí es lo que te permite estar en esta parte de la imagen. Es la que te protege de entrar en el error. Y esa idea de estar reinventando todo, esa idea de que existe una revelación progresiva o de que progresivamente nos tenemos que ir acercando a la verdad, empezar desde cero, echar abajo toda una serie de creencias e ideas, yo creo que eso es la noche. Porque allí no vamos a tener protección, allí nos vamos a perder, allí vamos a tener que jugar al ensayo y al error, mientras que aquí, en el día, nosotros vamos a tener esa seguridad de que la verdad ya ha sido revelada de una vez por todas, tal como nos dice la Biblia, que existe un magisterio, y eso es fuente de enorme paz espiritual, de enorme alegría, de enorme tranquilidad. A diferencia de tener que reinventar todo el juego y empezar desde cero, básicamente. Así que eso es lo que les quería mostrar, hacerles ese contraste, y les voy a dejar todos los links para que nadie pueda decir que esto no es enseñanza pública. Esto es enseñanza pública, simplemente lo que he hecho es mostrar diferentes links. Y de nuevo, esto es una forma de responder a esas acusaciones que generalmente nos hacen, ¿cierto? De dogmatismo, de tener una fe hermética. Bueno, efectivamente, recordemos las palabras de Chesterton. Esas son las murallas de un campo de juego. Muchas gracias.